y que todos escuchen que estamos bendecidos, encendidos y en victoria, que con luchas y pruebas aquí estamos bendecidos, encendidos y en victoria. Amén. Le damos las gracias primeramente al Señor por esta oportunidad que Él nos ha dado, por el privilegio de estar en su preciosa casa de oración, con la oportunidad de poder alabarle y exaltarle. Y vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedir al Señor que sea Él que tenga el control. Ya tiene el Señor el control, pero vamos a pedir que Él siga obrando y que siga hablando a cada una de nuestras vidas. Oren conmigo, pueblo amado. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado, bendito Padre, siempre sea tu nombre, mi Dios eterno. Venimos, Señor amado, con el propósito, Padre Santo, de estar en tu presencia, Padre, de recibir, Señor, esa palabra que tú tienes, Señor, para nosotros, Padre. Te hemos alabado, Señor, exaltado tu nombre, Señor amado, y ahora es el momento, Señor amado, donde escuchamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor amado, esa palabra, Padre. Venimos, Señor amado, poniendo, Señor, este momento, Señor, en tus manos, Padre. Venimos poniendo, Señor amado, tu pueblo amado, Señor, en tus manos, Señor amado, que seas tú, Señor amado, hablando, Señor amado, glorificándote, Señor, en este momento, Padre eterno, que seas tú llenando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor amado, pero también ponerla, Señor, por obra, Padre eterno. Bendito eres tú, Señor amado. Me pongo en tus manos, Señor amado, vaso en tus manos, Señor amado. Yo solo soy el vaso que has decidido usar esta noche, Padre, pero eres tú, Señor, el que habla, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Gracias, Señor amado, la gloria, Señor, y la honra sea para ti. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 63. Salmos 63, y vamos a leer del 1 al 5. Y le queremos dar las gracias al Señor por este privilegio, igualmente a nuestros pastores que siempre nos toman en cuenta, que el Señor siga poniendo esa guianza en ellos y que los siga usando y poniendo palabra en sus bocas. Y vamos a leer Salmos 63 del 1 al 5, si me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo, y dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y airada donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en los santuarios. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como el de meollo y de grosura será saciada mi alma. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a comenzar este mensaje y vamos a comenzar con una pregunta, y esa pregunta es si alguna vez hemos visto cómo actúa alguien que está enamorado. Amén. ¿Alguna vez hemos hablado con alguien que está enamorado? Amén. El amor es tan hermoso, es tan lindo, es hermoso el amor, pero el amor no es solo algo que nosotros sentimos, amén. El amor es una decisión, nosotros elegimos amar, elegimos seguir adelante. Y nosotros, porque la emoción, cuando las cosas se ponen difícil, esa emoción puede desvanecer, pero nosotros debemos decidir amar, porque decidir amar es lo que dura, o es lo que debería de durar. Cuando alguien está enamorado, usa cualquier situación para hablar de esa persona, o cualquier cosa les recordará a la persona de la que están enamorados, y no necesitan a alguien recordarle para que ellos le manden un mensaje o para que ellos hablen con ella, solo sale de la naturaleza. Cuando estás enamorado, donde quieras que estar, esa persona está ahí en tu mente. Cuando llega el momento cuando esas personas están juntos y llega el momento de separarse, tendemos muchas veces de ponernos tristes. Y para esa persona tratamos de ir la mía extra, y lo tratamos de una manera especial y una manera diferente que no tratamos a cualquier otra persona. Y por la manera de que muchos se rieron, creo que hasta este punto piensan que estoy hablando del amor de entre una mujer y un hombre, o del matrimonio.
Pero vamos a hablar del amor más grande que nosotros deberíamos de tener en esta noche. Vamos a hablar del amor de nuestro Padre, del amor de nuestro Señor que hizo el más grande sacrificio de amor para nosotros. Y vamos a hablar del Señor y Salvador que hizo el sacrificio y nos mostró un amor como ninguna otra persona nos ha mostrado. Ese es el tipo de amor que Dios, ese amor que estaba hablando en el comienzo, que todos pensamos que era para otra persona, ese es el amor que el Señor quiere para Él. Ese es el amor que nosotros siempre nos acordemos de Él, que en todo momento busquemos de Él, que Él esté en nuestra mente en todo momento y que siempre estemos buscando de Él, no solo cuando conviene o cuando lo necesitamos. Dios no quiere un amor frío que solo habla con Él cuando necesita algo. Que Él no quiere el amor que es solo los domingos o solo cuando hay servicio, sino Él quiere el amor que piensa en Él en todo momento. Él quiere el amor que va más allá para Él, que va más allá para buscarlo, que va en su presencia y busca de Él constantemente. Ese es el tipo de amor que describí en el comienzo, el que busca de Él, el que no tiene nadie que recordarse, ya has orado, ya has hablado con el Señor. Ese es el amor que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Démosle ese aplauso fuerte si se lo vamos a dar. Muchas veces hemos decidido, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que hace caer fuego del cielo? ¿Dónde está Dios, el Dios que abrió el mar y que salvó a su pueblo de los ejércitos más poderosos? ¿Dónde está ese Dios? Pero antes de que nosotros nos atrevamos a hacer esas preguntas, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde están esos David? ¿Dónde están esos Jeremías, esos Isaías, esos siervos del Señor que le adoraban con todo su corazón, que a veces dejaban ir lo que ellos querían para ellos mismos por seguir al Señor, que ellos sacrificaban para el Señor? Antes de que nosotros nos pongamos a cuestionar a Dios y preguntarnos por qué Dios no hace las mismas cosas que antes, preguntémonos si nosotros estamos haciendo los mismos siervos que servían antes al Señor. Queremos un Dios que haga grandes milagros por nosotros y queremos ver maravillas y ver cosas como los personajes de la Biblia. Queremos escuchar a Dios como ellos lo hicieron, pero ¿estamos amando como ellos amaron? ¿Estamos sirviendo como ellos sirvieron? Queremos ser profetas como Jeremías, queremos como Daniel, como Isaías, queremos ser reyes como David y Salomón, pero ¿estamos siguiendo y alabándole como le hacía David? ¿Estamos entregándonos de la misma manera que Jeremías lo hizo? A veces nos da miedo cuando escuchan y se ríen cuando dicen, ¿quién quiere ser como Jeremías? Pero ¿qué tal ser como Jeremías de la manera que él amó al Señor? Que él quería tal vez esas cosas para su vida, pero por amor al Señor él dejó todo eso. A veces el Señor quiere que nosotros dejemos ciertas cosas para seguirlo a Él, sacrificar, y ese es una muestra de amor. Pero ¿le mostramos esa muestra de amor al Señor? ¿Estamos orando por sabiduría en lugar de nuestros deseos materialistas como lo hizo Salomón? ¿Estamos alabando a Dios y escribiendo poemas para el Señor como lo hacía David? El verso que leíamos en el comienzo, David anhelaba de Dios, y hay tantos poemas, tantas alabanzas que describía el amor que David tenía para el Señor. David escribió hermosos poemas sobre el Señor. Su alma alababa a Dios. Él decía que su alma deseaba más del Señor, que su alma alababa al Señor. Él no solo lo buscaba cuando lo necesitaba, pero en todo momento al Señor él iba primero. Ese es el amor que el Señor quiere de nosotros. Dios quiere un amor que no solo se cante, Él quiere un amor que no solo lo declara con palabras, sino con acciones. Hay una alabanza que cantamos y es Amado de mi alma. Y yo sé que esa canción declara una verdad, que cuando el Señor llegó a nuestras vidas, Él llenó nuestro corazón, y si Él cambió nuestros corazones, Él hizo grandes cosas en nosotros, y por eso sea el Señor alabado. Pero cuando declaramos esas palabras,
fue ese amor temporal para nosotros. Porque yo sé que la llenura que el Señor nos dio no fue para un tiempo temporal. El Señor nos llenó para que ya no hubiera vacío en nosotros y no nos quita ese amor. ¿Fue el Señor el amado solo temporalmente? Dios no quiere lo temporal. Él quiere un pueblo enamorado de Él, quiere almas que lo anhelen y le llamen que llamen a su nombre, y quiere que lo busquen en todo momento. Quiere una iglesia que lo espera con alabanza, quiere una iglesia que no solo asista, sino que lo busque con pasión. Y con eso, amén, démosle gloria a Dios. Y con esto vamos a dar el tema de esta noche, y ese tema es una generación apasionada, porque el Señor no quiere una generación temporal, una generación callada, una generación fría. Él quiere una generación apasionada. Aquí hay una generación apasionada, hermanos, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios quiere una generación apasionada. Una generación que tenga un fuego, que no se apague, pero que el fuego empiece. Pero para que ese fuego empiece, necesita ser encendido primero. Necesita que empiece con una chispa. Una pasión tiene que comenzar con un momento. Yo sé que hay personas que tienen una pasión por Dios y que buscan por el Señor apasionadamente, y cada una de esas personas saben que esa pasión comenzó con un momento. Esa pasión comenzó con un instante, ese instante de que el Señor vino a nosotros y pudimos ver que Dios era real y que el Dios de los dioses estaba con nosotros. Ese fue el momento donde comenzó esa pasión. Cada uno de los personajes que hemos mencionado tuvieron un momento con Dios, y Él hizo que hubiera un fuego que arda en ellos. Jeremías dijo que la palabra de Dios era como fuego metido en sus huesos y que no podía contenerlo. Era una pasión que él no podía retenerlo. Él necesitaba moverse y actuar y dar lo que el Señor le había puesto en él. Él no podía parar. Iglesia, queremos tener nosotros un pueblo, una juventud, niños apasionados, niños que lo buscan de verdad. Pero antes de pedirle a estos niños y a estos jóvenes que sean apasionados o que actúen mejor o que actúen de una manera diferente, antes de pedirle a esta generación que esté encendida por el fuego de Dios, necesitamos ayudarles a tener un encuentro con Dios. Porque como hemos dicho, un encuentro empieza con un momento. Y si ellos no han tenido ese momento con Dios, ¿cómo va a haber una pasión? Y por eso el primer punto de esta noche era: una generación apasionada comienza con un encuentro personal con Dios. Y vamos a leer Jeremías 29, si gustarían acompañarme. Jeremías 29. Y la palabra del Señor nos dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Como dijimos, para tener una generación apasionada, necesitamos ayudarles a tener un encuentro con Dios. Porque sin un encuentro tendremos personas que solo han oído hablar de Dios y de sus maravillas, y no queremos eso. No queremos un pueblo, niños o jóvenes que solo han escuchado del Señor, pero queremos que cada uno tenga un encuentro y su momento personal con el Señor. Si nosotros conocemos la historia de Jeremías, desde el principio vemos que él no fue presionado, solo escuchó de Dios. Sus padres no lo presionaron, él no fue enseñado en los caminos del Señor, aunque ya su padre era un sacerdote. Él ya conocía, del Señor. Él ya conocía que había un Dios. Pero Jeremías no caminó de la manera que él caminó porque sus padres le habían puesto algo. Jeremías tuvo un encuentro con el Señor. Jeremías trató de evitar la responsabilidad. Le dijo a Dios que no quería, que él era muy joven y que no sabía hablar. Él le dijo que era niño. Pero si vemos en Jeremías 1:6,
Y si gustarían pueden leerlo, pero ahí leemos que él le había dicho que no quería. Pero si leemos un poco más adelante, vemos que el Señor tocó su boca y le dijo que había puesto sus palabras en su boca. Y está en el comienzo de Jeremías, si gustaría leerlo, la palabra siempre está ahí. Pero Jeremías tuvo un encuentro con el Señor. El Señor tocó su boca y puso palabra en él, y ahí comenzó la pasión de Jeremías. Ese fue un encuentro personal con Dios. Jeremías no estaba ahí porque sus padres se lo dijeron o porque fue obligado, sino que tuvo su propio encuentro con Dios. Y eso causó un fuego en él, un fuego que no se apagó ni siquiera cuando él no quería continuar. Jeremías pasó por tiempos difíciles, pero él sabía que amaba a Dios y eso nos lleva al versículo que habíamos leído. Y él dijo, no hablaré más en su nombre. Pero por dentro él sabía que no podía cumplir con esa declaración. Él sabía que había un amor que ardía en él. Él dijo que ese fuego ardía en sus huesos. Él sabía que aunque él sentía ya no seguir, ya no hablar más de él por lo pesado que era, por lo difícil que le era, él dijo, no, yo no puedo dejar de seguir. Yo no puedo dejar porque ese fuego no me deja parar. Amén, gloria a Dios. Él tenía una pasión por Dios, porque él sabía que Dios era mucho más grande que el dolor que él podía estar pasando. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, una pasión que no termina, una pasión que arde cuando salimos por esas puertas, no solo una pasión que está en este lugar y que alabamos con todo nuestro corazón aquí, pero sino esa pasión siga allá afuera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, una generación apasionada en todo momento. Una pasión que continúa aún cuando el cargo se siente pesado. Porque Dios ha puesto palabra en nuestros labios. El Señor nos ha puesto a cada uno para compartir su palabra a los que la necesitan. Nosotros sabemos que fuimos escogidos porque si estamos aquí, fuimos escogidos por el Señor. No estamos aquí solo por estar aquí, cada uno de nosotros hemos sido llamados y eso es el propósito que el Señor tiene para nosotros. El propósito es dado por Dios. Nadie nos llamó a este lugar. Dios fue el que tocó nuestros corazones y nos trajo hasta este lugar y estamos aquí porque Dios lo hizo, no porque alguien más nos forzó que estemos aquí, sino porque Dios cambió todo en nosotros. Porque la pasión o el propósito o el llamado, como gustarían llamarlo, dado por personas se muere. Cuando ese propósito, cuando es dado por alguien, no sigue adelante, pero cuando el propósito o el llamado es dado por Dios, permanece y vive por siempre, incluso en las tormentas más fuertes. Con Jeremías vemos que el fuego no venía de personas, él no venía de sus padres, él tuvo esa pasión porque conoció a Dios. La gente no lo había escogido para que él sea un profeta. Fue lo contrario, la gente le odiaba, lo perseguía, no le gustaban las palabras que Jeremías hablaba. Pero Jeremías seguía aun cuando el pueblo no quería, porque el propósito era dado por Dios, porque él tenía que hacer su trabajo y dar la palabra que el Señor había puesto en él. Porque aun cuando a otros no les guste lo que estás hablando, si lo que estás hablando es dado por Dios, pues tú tienes que dar lo que Dios te ha dado. Amén, gloria a Dios. Jeremías conoció a Dios y tenía una relación personal con Él y por eso Él siguió adelante. No podemos arder por un Dios que no hemos conocido. Dios quiere que esta generación lo conozca y que lo encuentre, que tenga ese encuentro con Él. Él no quiere una generación que solo oiga hablar de Él. Él no quiere una generación que solo escuche, que solo asista a la iglesia. Él quiere que esta generación lo conozca, que tenga un encuentro con Él, que sea algo personal entre cada uno de ustedes y Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener algo personal que solo es entre nosotros y Dios.
Dios quiere tener un encuentro con esta generación, pero muchas veces esta generación no le importa tener un encuentro con Dios. Muchos se han ido porque dicen que la iglesia los ha lastimado, y eso es realmente triste. Es triste cuando nos lastimamos los unos a los otros, pero Dios no es el que lastimó a esa persona. Y si alguien cuando sale porque alguien más lo lastimó, no tuvo un encuentro con el Señor. Porque ese encuentro con el Señor, aunque duela, aunque tenemos que caminar, aunque sentimos que toda la presión está sobre nosotros, ese encuentro con Dios, esa pasión por el Señor nos ayuda a seguir adelante. Porque hemos llegado a esos momentos cuando decimos: Señor, no puedo, Señor, no quiero, Señor, estoy cansado, Señor, me miran, Señor, me juzgan, Señor, ayúdame. Pero es mejor estar aquí llorando al Señor que ir y salir de estas puertas. Y eso solo pasa cuando hay un encuentro y una pasión por el Señor. Amén, gloria a Dios. Ese es el fuego del Señor. Ese es el fuego que entra en nuestros huesos y no nos deja salir. Ese fuego que prefiere estar a sus pies llorando por Él, por su presencia, antes de salir por esas puertas. Porque cuántas veces hemos llorado queriendo dejarlo todo y marcharnos. Pero como decimos: Señor, no puedo dejar a mi Padre. Yo sé que muchos han experimentado esos momentos cuando lo único que podemos decir es: no puedo. Cuando todos los pensamientos vienen y nos quieren atribular, quieren sacarnos, quieren destrozarnos todos, pero dentro de nosotros nuestra alma dice: no puedo. No puedo dejar a mi Padre, no puedo dejar al que ha sido fiel conmigo, porque el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Porque una generación así, una generación apasionada es tan poderosa. Imaginémonos si aquí hubiera en total todos estuviéramos una generación apasionada, todos fuéramos apasionados por el Señor. ¿Qué pasaría en este lugar? Y yo sé que lo decimos seguido, pero es porque queremos ver eso en el pueblo del Señor. Queremos ver un pueblo apasionado, donde la presencia del Señor desciende y estamos aquí solo alabando y exaltando el nombre del Señor, porque ese fuego arde entre nosotros y ese fuego se moverá en este lugar y habrán grandes cosas que pasarán en este lugar. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor puede hacer eso en este lugar, y Él quiere hacer eso en este lugar. Dios quiere que esta generación tenga un encuentro con Él, y nos llama a cada uno de nosotros y nos invita a conocerlos. Él nos invita a tener un momento personal con Él. Y esto no se trata Esto no se trata de lo que los padres hacen por los hijos. Los hijos también tienen que tener su propia conexión con el Señor, porque los hijos no se van a salvar por los que los padres hacen. Los hijos también tienen que tener un encuentro con el Señor, porque la salvación es personal. La pasión no viene de tradición, no viene de crecer en la iglesia o ver a tus padres servir, viene de tu propio encuentro con Dios. Ese momento hermoso en el que Dios te toca y te da propósito a tu vida y le da razón para que tú vivas, te da razón para respirar, te da ese amor del que hablamos en el principio, porque ese amor es tan lindo. Ya no solo escuchemos la palabra, sino vivamos esa palabra. Que esa palabra nos toque nuestros corazones. Dejemos que esa palabra entre en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor toca y dejamos que el Señor empiece a obrar en nosotros, la palabra ya no solo se vuelve en palabras, sino se vuelve algo en que nosotros empezamos a entender. Empezamos a decir: wow, no lo entendía antes, pero ahora el Señor me está hablando, ahora entiendo lo que el Señor quería decir. El Señor empieza a cambiarnos desde adentro. Ese fuego empieza desde adentro. El cambio no es externo, sino interno.
Jeremías trató de parar, trató de quedarse callado, pero el fuego ardía dentro de él. No era algo exterior que los demás veían, era un fuego que él sentía, era algo que él decía, no puedo, era algo que él veía. Ese fuego que arde dentro de nosotras, ese fuego que ardía dentro de él, fue lo que no dejó que él se deteniera. Ese cambio interno se muestra por fuera y con la manera que el Señor nos hace resplandecer. Su amor, su presencia se mira por fuera, porque el Señor nos da un brillo a nosotros. Ese fuego arde dentro de nosotros y empieza dentro de nosotros, pero el Señor empieza a mostrar todo el cambio afuera. David no solo le decía gracias a Dios en sus poemas, en sus canciones, él lo alababa con todo su corazón. Él quería estar cerca de Dios y él lo anhelaba, era tan apasionado por Dios porque lo conocía al Señor personalmente. David no desarrolló su pasión cuando estaba frente a todos, no fue algo que todos vieron sucedió cuando él estaba solo en los campos, cuando su familia lo ignoraba, cuando su familia no le prestaba atención y pensaba que no era importante. Para Dios, él era importante. Para Dios, desde el principio, él era el rey que él iba a poner. Él era el rey que él iba a usar. Y eso lo hizo primeramente en el secreto y después lo usó en lo público. Eso es lo que el Señor hace. Dios quiere encontrarse con nosotros donde nadie más oye. Él quiere escuchar esa oración que hacemos en silencio, en ese momento callado. Él nos hará, y cuando nosotros hacemos eso, Él nos hace brillar en lo público. Pero no tenemos que hacerlo por esa razón, sino porque queremos algo con el Señor. Y con esto vamos a entrar a nuestro segundo punto, y antes de que dé ese punto, vamos a seguir con esto. El Señor dice, el Señor quería algo grande con su juventud. Él quiere hacer grandes cosas con su pueblo, y ese encuentro con Él es necesario para crear una generación apasionada. Y esta generación no necesita más instrucciones, no necesita más presión, no necesita ejemplos que los guíen. Necesitan no ser criticados, necesitan ser enseñados, no necesitan ser hechos a un lado, sino invitados adentro, enfrente, invitados a participar en las cosas que tal vez muchos adultos dicen que solo para ellos, que solo ellos pueden, sino también invitar a esas jóvenes o esos niños a participar en alabanza al Señor. Y ese segundo punto es, una generación apasionada necesita una iglesia apasionada. Y si me acompañan a 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1, y la palabra nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchas veces la juventud es la primera en ser culpada. Muchos pueden decir, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro, ellos no hacen caso, míralos, solo se quedan ahí, están distraídos todo el tiempo. Pero estamos invitando a los jóvenes a estar en el centro de la presencia de Dios. Estamos invitando a estos niños a estar en el centro de la presencia de Dios. O estamos dejando que niños cuiden a otros niños mientras los adultos estén en la presencia del Señor. Queremos jóvenes y niños que amen a Dios, pero no los dejamos involucrarse. A veces dejamos que los niños estén distraídos, que los demás estén distraídos mientras los grandes estamos alabando al Señor, pero queremos jóvenes involucrados. Pero ¿cómo vamos a tener niños y jóvenes involucrados si nosotros solo estamos cuidando de nuestra propia salvación, de nuestra propia búsqueda del Señor? Necesitamos ser el ejemplo de cómo es ser apasionado. Necesitamos ser el ejemplo de cómo se ve estar encendido en el fuego. Necesitamos ser ese ejemplo y ayudar a estos jóvenes a que busquen del Señor, ayudar a que los más chiquitos busquen del Señor y no dejarles que ellos hagan
lo que quieran hacer. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo caminaba y al que él sabía que no era perfecto, él sabía que muchos lo estaban siguiendo, que lo miraban a él, que era un ejemplo que el Señor había puesto, y por eso él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque él sabía que él estaba siguiendo al Señor. Él, porque lo miraban, él decía, yo quiero ser más como el Señor. Entonces el Señor le decía al pueblo, síganme a mí porque yo sigo a él. Él tomó el llamado que Jesús le dio y lo siguió a pesar de pruebas y dolores, pero siguió adelante. Fue un ejemplo, siguió el camino que Jesús quería que él siguiera. Y les dijo a los demás que lo observaran, síganme porque yo lo sigo a él. Los jóvenes y los niños no pueden seguir una pasión que ellos no ven. Los mayores, los ejemplos tienen que mostrar el camino. Hay un dicho que se repite mucho cuando nosotros estamos aquí sobre la juventud y dicen, esta es la generación que va a tomar el lugar. Decimos, ellos son los responsables de seguir adelante y mantener esto, pero ¿qué se les está pasando a esta generación? ¿Qué les estamos dando que esta generación siga? Muchas veces lo que estamos pasando es críticas, chismes, comodidad, distracción. Pero en Salmo 145:4 nos dice, generación a generación celebrará tus palabras y anunciará tus poderosos hechos. Pero si queremos que esa alabanza siga de generación a generación, tenemos que pasar alabanza. Para pasar fuego de una generación a la siguiente, tiene que haber ya fuego existiendo entre el pueblo. Una iglesia fría, amén, démosle el aplauso al Señor. Una iglesia fría y cómoda solo pasará frialdad y comodidad a la generación que viene. Pero una iglesia apasionada pasará fuego y pasión a la generación que viene. ¿Somos esa iglesia apasionada, hermanos? ¿Somos el ejemplo de lo que queremos ver en la futura generación? Si vemos a la juventud y a los niños, ¿vemos lo que nosotros queremos ver en la iglesia? Y si no, entonces antes de juzgarlos a ellos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar porque ellos son reflejo de lo que ellos ven. Si nosotros estamos reflejando a Cristo, ellos van a hacer lo mismo. Pero si no estamos haciendo eso, entonces ellos también van a hacer eso. Cuando antes de llegar aquí, estuve en otro templo cuando estaba más pequeña y teníamos escuela dominical ahí. Y cada domingo ellos nos dejaban un versículo y que nosotros nos memorizábamos en cada clase. Pero gracias a Dios pude memorizarme cada versículo en esa clase, y sí, gracias a Dios tengo esa palabra del Señor en la mente, pero ¿saben por qué me lo memorizaba? Porque yo sabía que al fin del año hacían un evento grande para los niños. Y el niño, de todos los niños, de mayores hasta grandes, el niño que se memorizaba los más versículos, que asistía cada domingo, que pasaba los exámenes, en la iglesia el pastor le daba $300 a ese niño. Y amén. Amén. Y a mí mi maestro en ese tiempo, cuando estaba más pequeña, me había dicho que si yo, estando en su clase, porque ellos también, esos maestros, recibían regalos, si yo recibía ese regalo, él agregaba otros 100. Yo sabía que al fin del año iba a recibir $400 si yo pasaba, y para mí, siendo un niño, eso era mucho. Entonces hice el esfuerzo y lo gané. Cuando llegue mi mamá les pueden preguntar, pero lo gané 4 años seguidos. Amén, gloria a Dios. Y eso es para darle gloria a Dios, pero esa era la razón por cual yo memorizaba esos versículos. Pero
Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque esa palabra estaba en mi mente, la palabra del Señor no estaba en mi corazón. Aunque esa palabra yo me la había memorizado, y si me pregunta ahora, no me recuerdo ni un verso de que me había memorizado, porque no era importante, porque no lo hacían importante. Y no es para juzgar a las personas que estaban ahí, pero cuando estaba yo en esas clases, esos maestros, esas personas eran una cosa en la clase, pero afuera eran los que estaban en el teléfono durante el servicio. Eran los mismos personas que trataban bueno a los niños, que calificaban bien, pero los que no les daban importancia. Ellos ponían importancia al niño que ganaba todas esas buenas calificaciones, pero a los que no le daban importancia. Y llegó el tiempo cuando crecí, me convertí en joven ya de 12, 13 años, y empezaron a cambiar las cosas. Yo sé que he hablado de mi hogar y fueron tiempos difíciles, entonces empecé a cambiar yo. Y cuando empecé a no ser esa joven que ganaba esos premios para esas clases, ya no fui la persona que ellos miraban. Era ahora uno de los que echaban de menos, que echaban al lado. Y cuando yo vine con mi necesidad, cuando mi padre fue a la cárcel, una niña de 12, 13 años pidiéndole a esas personas que yo admiraba ayuda, no fui escuchada. Empecé a cambiar y todo era culpa de mí. Yo era la culpable. Ahora yo no era un ejemplo para los otros niños. Y no podía yo entender eso de cómo estos podían ser mis maestros, las personas que me enseñaban la palabra del Señor, las personas que me mostraban que el amor de Dios tenía que estar para todos, pero solo le ponían atención a los niños que estaban pasando todas las clases. Y llegó ese momento cuando lastimaron mi corazón y salí y dije, ¿para qué? ¿Para ser como ellos? ¿Para lastimar a otras personas? Yo en ese lugar no aprendía qué era lo que es estar en la presencia del Señor, porque lo que se enfocaba mucho era qué es lo que se memorizaban, cuántos niños pasaban las clases, cuántos niños hacían bueno en los exámenes, pero no nos enseñaban a qué era estar en la presencia de Dios, qué era conocer al Señor. Pero gracias a Dios aquí sí aprendemos a qué es estar en la presencia de Dios, que es más importante de cualquier dinero o cualquier cosa materialista que nos pueden dar. Yo no veía a Dios en esas mismas personas que un día decían, oh, Abril, esto y esto. Actuaban de una manera adentro, pero afuera era una cosa totalmente diferente. Y nunca pudimos aprender qué era la presencia del Señor. No pude aprender qué era la presencia del Señor hasta que el Señor me trajo a este lugar. Y el Señor, yo puedo decir que el Señor me trajo arrastrada a este lugar. Yo sé que lo he contado antes, pero cuando el Señor llegó a mi vida, yo llegué a este lugar no queriendo estar aquí. Pero el Señor fue hasta la última fila para sacarme, y tuve un encuentro con el Señor que lo cambió todo. Que esa herida que había pasado ya no importaba, porque yo sabía que el Señor amaba mi corazón. Por eso decía, una generación antes de que ellos puedan ser apasionados, necesitan un pueblo apasionado. Porque cuando hay maestros apasionados del Señor, ellos sabrán instruir a esos niños y darle la palabra que es del Señor, y también el amor, porque la enseñanza no solo termina cuando termina la lección. Ellos siempre están aprendiendo. Cuando uno decide ser maestro, siempre están aprendiendo de ti. Los niños miran la manera de que tú actúas en la clase y la manera de que tú actúas afuera de la clase. Ellos miran la manera de que si tú le hablas en la clase, pero afuera como si no los conocieras.
Los niños miran eso y de ahí ellos aprenden más de las palabras que decimos, ellos aprenden más de las acciones que hacemos, más que las palabras que nosotros decimos. Porque a veces las palabras que decimos se le mete por un oído, pero el otro le sale. Pero cuando nosotros actuamos con amor a ellos, escuchamos cuando ellos tienen necesidades, escuchamos y preguntamos y notamos cuando su carácter cambia y les preguntamos, hey, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Hay algo que tú necesitas hablar? Ellos poco a poquito vienen y se vienen abriendo y ellos ven un corazón amable, ellos ven la palabra que tú les estás enseñando. Porque la enseñanza no termina cuando termina la clase. La enseñanza no termina ahí. Estos niños siempre están mirando y siempre están aprendiendo. No podemos solo enseñar y decir con la boca, tenemos que mostrar amor, sino mostrar la palabra con nuestras acciones. Ellos saben cuando alguien está enseñando porque lo obligaron a estar ahí, y ellos saben cuando alguien realmente quiere estar ahí y a enseñarles a ellos. Ellos no solo miran el mensaje, sino ellos miran nuestras actuaciones. Ellos saben cuando alguien quiere conectar con ellos y ser su amigo, y cuando a alguien solo le importa por tener el lugar de estar ahí. Como dije, cuando hay maestros, ellos siempre están aprendiendo de esos maestros. ¿Cómo estamos nosotros enseñando a esos niños? ¿Cómo estamos nosotros enseñando a la juventud o a los nuevos que vienen? Porque el encuentro con Dios se muestra, no se enseña. No puedes enseñar, sí se puede decir, pero muchas veces esas palabras se olvidan. Pero el encuentro con Dios, la pasión por Dios se muestra. Que aun cuando ellos escuchan, wow, esta persona está teniendo un momento difícil, pero sigue alabando al Señor. Esa persona pasó por grandes cosas que, wow, pero siguen alabando al Señor, siguen sirviendo. Ahí se muestra la pasión y ahí aprenden que esa persona está apasionada. A veces los niños miran cuando ellos dicen, hay una persona que, wow, esta persona siempre está alegre, siempre está ahí divertida, y ellos no son serios todo el momento, ellos quieren siempre hablar y hablan con nosotros, y ellos miran que esa persona es así. Ellos muestran que estar en la casa del Señor, ser siervos del Señor, no es toda seriedad, sino también es algo lindo, es algo que ellos están felices, porque el Señor, estando con Dios, no es aburrido. Amén, gloria a Dios. Estar en su camino, ser llamados por Él, no es aburrido. Es hermoso, es lindo, es tan bonito convivir entre nosotros. Y ellos miran todo eso. Queremos que los jóvenes y los niños se acerquen más al Señor, pero a veces el mundo les enseña cosas más atractivas. A veces el mundo los escucha cuando ellos están teniendo momentos difíciles, no los ponen al lado. Y muchas veces nosotros, pueblo amado, los ponemos al lado. No les damos importancia a sus problemas, a sus cosas, porque pensamos que no son lo suficientemente grandes, pero son grandes para ellos. Nosotros tenemos que mostrar que estando con el Señor es mucho mejor que lo que cualquier otra persona allá afuera puede ofrecerles. Esas preguntas que hicimos, estamos invitando a estos niños, a estos jóvenes a participar y no ser puestos al lado. Estamos escuchándolos, les estamos mostrando que Dios es mucho mejor que cualquier otra cosa. Porque las palabras significan nada si nosotros no mostramos con acciones. La pasión no viene de la tradición, como habíamos dicho, de la cultura, ni de crecer en la iglesia, no viene de ver a padres servir a Dios mientras ellos solo se sientan ahí, viene del propio encuentro con Dios. ¿Estamos enseñando eso a esta generación? ¿O pensamos que es suficiente con obligarlos a venir a la iglesia o leer? ¿O estamos enseñándoles a estos niños a qué es ser apasionados de Dios?
Yo sé, sí, este mensaje es para los jóvenes que escuchen, que busquen tener ese encuentro con el Señor, pero también es para el pueblo de Dios, que seamos mejor instruyendo a estos jóvenes, a estos niños, a esta generación que viene. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver en la historia de Timoteo, podemos ver que él era, ese fuego fue pasado de generación a generación. Timoteo tenía 2 mujeres que le mostraban su amor por Dios, su abuela y su madre, 2 mujeres que lo criaron para amar a Dios, no solo con palabras, sino con acciones, lo involucraron en su alabanza. El fuego que vivía en Timoteo estaba ahí porque fue pasado por 2 generaciones antes de él. Pero a una vez cuando ese fuego es encendido en los jóvenes, en los niños, en las personas que vienen, necesitamos estar listos para avivar ese fuego en ellos. Ese fuego joven, pequeño, necesita ser cuidado, necesita ser protegido. Y si queremos que nuestra juventud ame a Dios, no podemos dejarlos vagando ahí mientras nosotros adoramos al Señor y entramos en su presencia, mientras ellos están afuera sin importarles nada. Si nunca les enseñamos a cuidar, nunca lo harán. Si mientras nosotros estamos aquí siendo ministrados y los dejemos que ellos estén afuera, nunca van a saber qué es lo que es estar en la presencia del Señor. La pasión no es automática. Si ven que la iglesia está afuera, que personas grandes que ya necesitan estar en el Señor, están afuera sin importarles lo que está pasando allá adentro, aburridos, y que ellos estén, que la iglesia o lo que está pasando aquí adentro ellos sienten que están aburridos, los niños también van a hacer lo mismo. Si ellos miran que los que deberían ser ejemplos están afuera, no haciéndole caso, no orando cuando deberíamos estar orando, cuando alguien está siendo ministrado, ellos van a pensar lo mismo, pueblo amado. Si decimos que esta generación va a tomar el lugar, necesita ser enseñados cómo. Ellos necesitan el apoyo, el ánimo, ellos necesitan que nosotros les demos ejemplo de eso. Sabemos que hay áreas que cada uno de nosotros necesitamos trabajar. Y mientras trabajamos en esas cosas, la generación que viene comenzará a tener ese encuentro con Dios. Comenzará a arder más fuerte de los que vinieron antes. Porque tenemos que desear que la generación que venga sea mejor que nosotros. Y una vez que ese fuego sea encendido, ese fuego causará valentía, causará confianza en Dios en cada uno de esos jóvenes. Esa pasión traerá valentía como la tuvo David cuando se enfrentó con ese gigante. Traerá valentía que tuvo Jeremías cuando él siguió adelante aún cuando estaba lastimado. Ese fuego trae valentía para seguir adelante. Ese fuego trae valentía a esos muchachos cuando los amigos de Daniel que fueron puestos bajo presión y ellos tenían que decidir en ese momento qué hacer. Ellos sin pensar le dijeron: aunque nuestro Dios no nos ayude, no adoraremos a cualquier otro Dios. Esa es la valentía que ese fuego, esa pasión va a causar en esta juventud. El fuego en la mamá y la abuela de Timoteo fue fuerte, pero el fuego en Timoteo ardió más brillante. Ese fuego que pasamos en esta generación que viene va a arder más fuerte. Y con eso entramos a nuestro último punto. Y si me pueden acompañar a Daniel 3, vamos a ir del 16 al 18. Esto es nuestro último punto, hermanos, ya vamos a ir combinando. Y la palabra del Señor nos dice en Daniel 3, 16 al 18.
Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien sirvemos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos 3 jóvenes se levantaron contra el rey de la tierra, se mantuvieron firmes y ellos se mantenieron firmes en el Señor. Ellos sabían que su fe podía mover montañas. Ellos sabían que su fe podía salvarlos. Pero ellos también dijeron, aún si el Señor no nos salva, no adoraremos a cualquier otra persona. Ese tercer punto es una generación apasionada es valiente e imparable. Una generación apasionada tiene valentía y es firme para levantarse ante cualquier cosa que quiere detenerlos. Esa generación apasionada causa valentía que nada ni nadie los puede detener. Estos 3 jóvenes no se inclinaron ante el miedo. Ellos sabían que era posible que ellos tal vez morirían, pero no les importó, prefirieron morir antes que negar a Dios y servir a esos estatuas. Ese es el tipo de generación que Dios quiere levantar en este tiempo. Él quiere levantar personas como Esther, como Débora, como David, como Moisés. Él quiere una generación valiente. Estos 3 jóvenes no estaban dispuestos a estos 3 jóvenes no querían cambiar la palabra del Señor, no querían parar lo que el Señor les había dado, cambiarlo. Ellos dijeron, no, aún si Dios no nos salva, nosotros estamos dispuestos a morir. Porque no estamos aquí para cambiar la palabra o hacer cambios a lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces hay esos que dicen, soy cristiano, pero estoy con mis amigos y no quiero ser diferentes, o yo sé que soy cristiano, pero voy a hacer lo que ellos hacen para que no sea diferente que ellos, o para que ellos no se sientan mal. Pero no queremos ser de esos jóvenes, de esos adultos, de esas personas, de ese pueblo del Señor, sino queremos ser ese pueblo que se para y dice, no, yo no participo en eso, y mejor prefiero irme y que ustedes no me quieran, que pecar contra mi Dios. Dios quiere una generación que sea imparable y que hable de Él. Él quiere una generación que muestra, que alaben a Dios aun cuando todos alrededor los juzguen. Recuerda que en el principio habíamos dicho que cuando alguien ama a otra persona, ese amor es valiente, porque no nos importa en cualquier situación, dirá que ama a esa persona. El Señor quiere que nosotros seamos valientes, que cuando hay alrededor de nosotros muchos que dicen que no aman a Dios, nosotros mostremos que sí amamos y vivimos por el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Ese encuentro con el Señor nos lleva a amar, a enamorarnos a Dios, nos lleva a ser apasionados por Dios y en medio de cualquier momento nos lleva a siempre hablar y ser valientes y mostrar el amor del Señor. Pero ¿dónde vamos a mostrar esa valentía? Cuando somos puestos a prueba. Cuando somos puestos en esa situación, ahí es donde vamos a mostrar esa valentía. En los tiempos difíciles, ahí es donde vamos a mostrar esa pasión para el Señor. Jeremías tenía pasión, pero también sabemos que luchó mucho. Era perseguido, era odiado por aquellos que escuchaban lo que él decía. Pero su pasión lo ayudó a resistir y terminar su carrera. Si nosotros somos apasionados por el Señor, nosotros vamos a poder resistir la lluvia, vamos a poder resistir la tormenta, vamos a poder resistir cualquier fuego que venga a atacarnos. Esa pasión debe de seguir creciendo en todo momento. Ya ahora que el fuego es encendido, el fuego está dentro de nosotros, pero también tenemos que seguir echándole leña al fuego.
que esa pasión siga creciendo. Pero para que esa pasión siga creciendo, tenemos que siempre mantenernos orando, mantenernos en ayuno, mantenernos buscando más del Señor. Porque muchos a veces confían en el fuego que ya está y no buscan del Señor, y ese fuego se apague cuando ellos menos lo esperan. Si vemos la historia de esas 3 vírgenes, de esas 5, vírgenes, que ellas no fueron preparados con el aceite. Pero habían las 5 que sí se prepararon. Habían las 5 que sí llevaron más aceite para su fuego, porque ellas estaban preparadas, que tal vez podía llegar más tarde. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para su venida, que cuando Él venga, nosotros estemos llenos de más aceite. Nosotros no sabemos si el Señor llegará en un minuto, tal vez mañana, tal vez años de aquí. Pero si el Señor viene en este minuto, estamos preparados con ese aceite, que Él mire que nosotros estamos preparados con más, que estábamos preparados para seguir peleando. Eso es ser una generación apasionada, un pueblo apasionado, que nosotros siempre estemos preparados para darle más al Señor. Cuando hay ese encuentro, esa pasión dentro de nosotros no nos deja darnos por vencidos. Esos 3 jóvenes fueron puestos a prueba, tenían pasión en lo privado, y esa pasión fue mirado después de los reyes y de los que habían visto que esos jóvenes fueron tirados en ese horno de fuego. El Señor muestra, cuando uno se humilla ante el Señor lo muestra en lo público. Tenemos que estar siempre preparados. Y vamos a pedirles a los levitas si pueden pasar. Y vamos a concluir aquí, hermanos. Una generación apasionada comienza con un encuentro y crece en una iglesia apasionada, y permanece viva cuando guardamos el fuego que Dios ha puesto dentro de nosotros. Iglesia, imaginémonos qué es lo que podría pasar si toda una generación ardiera de esa manera. Y esto no es solo para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Porque todos necesitamos crecer y todos necesitamos examinarnos y decir, ¿somos apasionados? ¿Estamos en fuego por Dios? Dios quiere levantar ese tipo de personas en su iglesia, en su pueblo. Quiere levantar un pueblo apasionado. Dios quiere más hombres, más personas como David, más como Jeremías, que lo alaban en todo momento. Él quiere más mujeres como Esther, que hablan y confían en Dios. Él quiere más mujeres como María Magdalena, que lo sigue hasta el final. Él quiere un pueblo apasionado por Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Pero esto no es una pregunta de que si Dios quiere usar a esta generación, es una pregunta de si que esta generación quiere ser usada por Dios. Porque en el altar, Dios siempre está listo para tener ese encuentro con nosotros. Dios está listo para encender el fuego de aquellos que están dispuestos. Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos de que ese fuego esté encendido. De que si nosotros estamos dispuestos a que ese fuego permanezca ardiendo o que ese fuego comience en nosotros. El Señor quiere ver una generación apasionada, pero nosotros, pueblo, queremos ver una generación, un pueblo apasionado, un pueblo enamorado completamente de Él, donde nosotros no solo cantamos que Él es el amado de nuestra alma, pero que sale del corazón, que Él sale de verdad de nuestra alma, que de verdad nosotros estemos apasionados con Él. Y solo quiero dejarlos con eso. Vamos a orar para culminar este tiempo.